El cielo sobre Alterion era siempre dorado, un oro pacífico, suave y cálido, engañoso en su quietud. Durante siglos, el planeta había sido un puesto de avanzada silencioso en el rincón más lejano del imperio, un lugar que a nadie le importaba, ni siquiera a sus conquistadores. Pero bajo sus nubes resplandecientes y sus brisas suaves, algo más oscuro bullía. Los lamentos de 1000 especies esclavizadas. Habían susurrado sobre la tierra como si fuera un fantasma. Los humanos vendrán, decían en voces contenidas, golpeados y magullados. Un día vendrán. Los ancianos contaban historias, aunque las historias estaban prohibidas. Historias de una especie nacida en el caos, criada en la lucha y forjada en el fuego. Una especie que no se arrodillaba, que no olvidaba y, lo más peligroso, que no perdonaba. Pero la tierra había caído en silencio hacía mucho tiempo. Ni naves, ni mensajes, ni esperanza. Eso era lo que el dominio Trex creía. Se reían de las leyendas. Decían que los humanos estaban extintos o, peor aún, que eran insignificantes. La tierra fue dejada en paz, no por respeto, sino porque nadie esperaba que un perro muerto devolviera la mordida. En el borde del sector 94, en las ruinas de lo que solía ser una colonia de la libertad, Kail, mitad Serion, mitad humano, yacía encadenado en el polvo, con la espalda abierta por el látigo. Había intentado proteger a una niña que dejó caer su esfera de ración. Por eso, el supervisor lo había azotado hasta que el polvo se tiñó de rojo. Escupió sangre, con los ojos parpadeando con algo más profundo que el dolor. Un pulso, un recuerdo. La voz de su madre. Si alguna vez te quiebran, Kail, recuerda quién eres. Eres mi hijo, y mi padre era humano. Él nunca conoció la tierra. Apenas creía en ella. Pero en ese momento, mirando los soles gemelos de Alterion, algo se agitó. Y muy lejos, más allá de los agujeros de gusano destrozados y las oxidadas rutas galácticas, la tierra también lo escuchó. No oyeron palabras. Sintieron el silencio, esa clase de silencio que grita. Porque la tierra no había olvidado a los suyos. Ni a los robados, ni a los esclavizados, ni a los ocultos en sistemas gobernados por la tiranía. Cuando la señal llegó al alto mando orbital en la base lunar, era apenas un susurro, una frecuencia rota transportada en un viejo dron minero. Pero en el momento en que se tradujo, todos los generales en la sala se quedaron inmóviles. Una palabra, ayuda. En cuestión de días, la tierra se movilizó. No fue diplomacia. No fue un comunicado de prensa. Fue un trueno. Acorazados masivos rugieron desde el lado oscuro de la luna. Cápsulas de combate eran cargadas por manos que recordaban la pérdida. Pilotos que habían visto a sus amigos ser abatidos por patrullas del dominio. Soldados que se criaron con historias de las colonias caídas. No llevaban banderas, solo una armadura negra como la medianoche con un único símbolo grabado en sus hombros. Una mano roja y cerrada. Mientras tanto, en Alterion, el supervisor se reía mientras arrastraba el cuerpo inerte de Kail hacia el foso. Nadie vendrá por ti, Siseo. Tu gente murió con su orgullo. Kail no respondió. No necesitaba hacerlo, porque sobre ellos, el cielo dorado se resquebrajó. Una onda, como un cristal haciéndose añicos en los cielos. Luego llegó el sonido. No un grito, no una explosión, sino el rugido ensordecedor de la gravedad siendo desgarrada. Y entonces, descendieron como un trueno. Cápsulas negras atravesaron la atmósfera, iluminando el cielo como una tormenta divina. Las baterías antiaéreas dispararon salvajemente, sin preparación, demasiado lentas, demasiado arrogantes. La primera cápsula aterrizó en el patio de los campos de trabajo, aplastando a un guardia Trex bajo ella. Luego se abrió, y el primer humano que Kail había visto en su vida salió. Alto, corpulento, con ojos ardiendo con una furia que había cruzado galaxias. No habló. No posó. Levantó su rifle y comenzó a disparar. Kail, aún sangrando, empezó a llorar. No de dolor, sino de algo que no había sentido en años. Esperanza. El humo llenó el aire mientras más cápsulas se estrellaban contra el suelo, rasgando las barreras fortificadas del campamento como si fueran de papel.
Las sirenas aullaron, un sonido que nadie había oído en Alterion en años. El dominio nunca esperó un ataque aquí. ¿Por qué lo harían? Habían gobernado sin oposición durante siglos. El soldado humano que aterrizó primero se movía como la muerte personificada. Precisión, furia y piedad solo donde se merecía. Levantó a Kail del polvo empapado en sangre sin dudarlo, echándoselo al hombro como si no pesara nada. Kail intentó hablar, pero el hombre solo dijo una cosa con una voz baja y dura como el acero. «Estás a salvo ahora, hermano». La palabra «hermano» resonó con más fuerza que cualquier explosión. No importaba que Kail pareciera medio alienígena. No importaba que no hubiera nacido en la tierra. Para este soldado, era uno de ellos. El campamento estalló en caos. Los prisioneros gritaban y se dispersaban, sin saber si esto era la salvación o el fin del mundo. Los ejecutores del dominio disparaban a lo loco, presas del pánico, su disciplina haciéndose añicos ante algo que no entendían. Porque los Treks nunca antes habían luchado contra humanos. No así. Uno de los guardias, un bruto de 4 brazos con una lanza de choque, cargó contra el soldado humano por la espalda. Sin girarse, el hombre sacó un arma de cinto y disparó hacia atrás. El disparo abrió un agujero limpio a través del cráneo del guardia. Otra cápsula se estrelló cerca, sus puertas abriéndose con un siseo. Una mujer con una armadura de color rojo oscuro salió, escaneando el campo de batalla. Su voz crepitó a través de las comunicaciones. Equipo Alfa, confirmen extracción. Rescate de civiles en progreso. Prioridad, detenidos con linaje humano. Enfrenten a todas las fuerzas hostiles del dominio. Sin supervivientes. Kail fue entregado a una unidad médica. Humanos también, con armaduras ligeras, sus manos suaves pero rápidas. Vendaron sus heridas, le inyectaron algo frío en las venas y siguieron adelante como una máquina perfecta. A su alrededor, los prisioneros eran conducidos a zonas seguras. No solo humanos o mestizos, todas las especies. Cualquiera que el dominio hubiera torturado o esclavizado. Los humanos no estaban aquí solo por los suyos. Estaban aquí por todos. ¿Quiénes son? Graznó Kail, luchando por sentarse. Una de las médicas se detuvo y le dedicó una pequeña sonrisa. La sombra de la tierra, dijo. Aquellos a los que llamas cuando la esperanza se agota. De vuelta en la torre de mando, el supervisor Krell observaba los monitores con incredulidad. Agarró el borde de la consola, con las garras temblando. Esto no es posible, siseó. La tierra estaba contenida, olvidada. Su ayudante, un Osari de piel pálida, temblaba. Su tecnología está décadas por delante de las proyecciones, señor. Están bloqueando nuestras comunicaciones de largo alcance. Han atacado otros 3 campamentos simultáneamente. ¡Cállate!, rugió Krell. Se volvió hacia la ventana, entrecerrando los ojos mientras las cápsulas de desembarco seguían cayendo como meteoros. No pararán, murmuró. No pararán hasta que seamos polvo. Tenía razón. Por todo Alterion, no era una batalla. Era una purga. Las armas del dominio eran ineficaces contra la armadura humana. Sus vehículos eran hackeados en pleno vuelo, estrellándose contra sus propias bases. Un solo escuadrón humano podía superar en maniobras a un pelotón entero del dominio. Y cuando capturaron al primer comandante Trex, no negociaron. Transmitieron su confesión, forzada o no, por todo el sector. Esclavizamos a los hijos de la tierra. Los golpeamos, los quebramos, los enterramos. Pensamos que se habían ido, pero regresaron y trajeron el infierno con ellos. Esa transmisión se extendió como la pólvora. Para los planetas que aún estaban bajo el control del dominio, fue un susurro de revolución. Para los enemigos de la Tierra, fue una advertencia. Y para cada descendiente de sangre humana esparcido por las estrellas, fue el comienzo de algo más grande. Kail se sentó envuelto en una manta de rescate, observando el cielo mientras las nubes doradas aún brillaban arriba. Pero ahora, a través del oro, veía fuego. Naves de guerra, casas, la humanidad con toda su fuerza. Los humanos no vinieron porque tuvieran que hacerlo.
Vinieron porque alguien pidió ayuda. Y la tierra responde a los lamentos con truenos. Los cielos dorados de Alterion ya no eran serenos. Los incendios ardían en el horizonte, surcados por estelas de humo de naves del dominio en caída. Ya no era solo un rescate. Era una retribución. Kail observaba el cielo desde el transporte médico mientras se dirigía a toda velocidad hacia una base de evacuación temporal. Sus heridas ardían, pero su mente ardía aún más con preguntas, con ira, y con algo que no se había atrevido a sentir en años: propósito. El campamento humano no se parecía en nada a la prisión que había conocido. No era lujoso. Era eficiente, móvil y fuertemente armado. No olía a metal y sangre. Olía a aceite, sudor y vida. Kail bajó del transporte con un exotraje prestado que mantenía sus costillas rotas en su sitio. Una joven oficial lo recibió en la rampa. Apenas era mayor que él, con ojos como el pedernal. Kail, hijo de Tan, mitad Serion, linaje humano confirmado. «Vienes conmigo». Él la siguió sin hacer preguntas. Pasaron junto a filas de guardias del dominio heridos, atados y silenciados. Ni tortura, ni ejecuciones por venganza. Los humanos no estaban aquí para hacer una declaración. Estaban aquí para terminar algo que había comenzado hacía mucho tiempo. «Figurabas como fallecido en el archivo de las colonias perdidas», dijo la oficial mientras caminaban. «Tu madre, una conocida luchadora de la resistencia. Tu padre, un minero esclavo Serion, ejecutado por desafío. No deberías estar vivo». «No estoy seguro de estarlo», murmuró Kail. Ella se detuvo frente a una gran tienda negra. «Ahora lo estás. El mando quiere verte». Dentro, estaba oscuro y zumbaba con mapas holográficos y pantallas encriptadas. Un hombre alto estaba de pie en el centro, con los brazos cruzados a la espalda. Se giró lentamente, y Kail sintió una sensación desconocida recorrer su espina dorsal. Respeto, miedo, asombro. Este hombre parecía tallado en la guerra. El gris veteaba su barba. Cicatrices surcaban su rostro como un mapa de batallas pasadas. «Kail», dijo, con voz tranquila, pero llena de algo pesado. «Soy el general Royce Barun. Bienvenido a casa». «¿Casa?», se burló Kail. «Nunca he visto la tierra». Barun no se inmutó. «No es necesario. La tierra no es solo un planeta. Es un linaje, un recuerdo, una promesa». Kail parpadeó, con un nudo en la garganta. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? ¿Por qué volver?». Barun se acercó. «Porque la galaxia pensaba que estábamos muertos. Porque se llevaron a nuestros hijos. Porque tú gritaste. Yo no envié esa señal. No tenías que hacerlo. Alguien lo hizo. Eso es suficiente». Barun se giró hacia una pantalla que mostraba imágenes en tiempo real de las batallas en Alterion. «Vamos a recuperar este planeta. No solo para los humanos, para cada especie que el dominio aplastó bajo su bota. Esto no es una misión. Es un ajuste de cuentas». Kail miró las imágenes. Naves cayendo. Soldados avanzando. Esclavos vitoreando a través de las vallas mientras sus captores eran expulsados. Se vio a sí mismo en esas caras. Cada cicatriz que llevaba. Cada moretón. Cada vez que pensó que no era nada. Quizás no lo era. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. «No soy un soldado». «Todavía no», dijo Barun. «Pero lo serás». Esa noche, Kail no durmió. Los analgésicos adormecían su cuerpo, pero su mente corría a toda velocidad. Se sentó fuera de la tienda de mando, mirando las estrellas, preguntándose cuál era la tierra, preguntándose cómo sería crecer en libertad. Oyó unos pasos. La oficial de antes se sentó a su lado. «Me llamo Juno», dijo. «Líder de escuadrón, tercera división Eco». Él asintió lentamente. «Kail, luchaste», dijo ella. «No muchos lo hacen. No gané. Sigues vivo. Eso cuenta». Se sentaron en silencio un rato. Luego ella añadió, casi en voz baja: «Mañana atacamos la ciudadela. Ahí es donde guardan los archivos, los registros, los informes de cría, la prueba. Intentaron borrarnos de la historia.
Vamos a recuperarla. Kyle apretó los puños. Al amanecer, los humanos se movieron como sombras por la tierra calcinada. La ciudadela se cernía en la distancia, negra, angular e imponente, un monumento al orgullo del dominio. Había permanecido intacta durante generaciones, sus muros albergando no solo centros de mando y arsenales de armas, sino algo mucho más peligroso, la verdad. Kyle estaba entre el equipo de asalto, con un exotraje negro mate, demasiado nuevo para sentirlo como propio. Se ajustó a su cuerpo automáticamente, envolviendo sus heridas en curación como una segunda piel. El HUD cobró vida, destacando objetivos, terreno y unidades amigas. Era aterradoramente preciso. Juno le entregó un rifle. Probablemente no necesitarás dispararlo, pero manténlo listo. Nunca he disparado a nada, admitió. Ella enarcó una ceja. No pasa nada. La primera vez que lo hagas, sabrás exactamente por qué tenías que hacerlo. El viaje en la nave de desembarco hasta las afueras de la ciudadela fue silencioso. Todos dentro parecían tranquilos. Demasiado tranquilos. Kyle podía oír su propia respiración bajo el casco, entrecortada y aguda. Juno se inclinó y le dijo: «Somos fantasmas, Kyle. No nos ven hasta que es demasiado tarde». Cuando la nave de desembarco aterrizó, no hizo ningún ruido. La tecnología humana no gritaba al llegar. Susurraba, prometía. Las defensas exteriores de la ciudadela ya estaban caídas, desactivadas por equipos de hackers avanzados que se habían infiltrado en la red horas antes. Sin alarmas, sin torretas de defensa activas, sin refuerzos en camino. Aún así, Kyle esperaba resistencia. En cambio, entraron en una ciudad muerta. El interior de la ciudadela estaba impecable, ajeno al caos exterior. Pasillos bordeados de estandartes del dominio Trex, muros grabados con los nombres de héroes caídos, esclavistas, asesinos, tiranos. Los humanos se movieron a través de él con una eficiencia sombría, descargando archivos, etiquetando núcleos de datos, desactivando redes eléctricas. Cada acción calculada, sin tiempo perdido, sin crueldad innecesaria. Kyle se encontró solo en una cámara marcada como almacén clasificado de violinaje. Las puertas se abrieron para él con un siseo antes de que nadie pudiera detenerlo. Dentro, luces azules y frías iluminaban hileras sobre hileras de cámaras cilíndricas, cientos de ellas. Criocápsulas, algunas vacías, otras aún ocupadas, y adjunto a cada una, nombres, especies, registros genéticos, informes de cría. Se acercó, con el corazón palpitando, leyendo las etiquetas. Sujeto 4321A, mitad terrano, concebido en la colonia minera 13. Linaje de resistencia confirmado. Estado: incompatible. Rechazado. Descartado. Asesinado. Se le revolvió el estómago. No eran registros. Eran trofeos. Kyle. La voz de Juno resonó en las comunicaciones. Retrocede. Tenemos blindados en camino. 3 tanques del dominio. Corredor oeste. Necesitamos apoyo. Se dio la vuelta y corrió, con el rifle apretado en la mano. Sus piernas gritaban, aún débiles por la recuperación, pero la adrenalina lo llevó más rápido de lo que se había movido en su vida. Cuando llegó, el escuadrón de Juno estaba inmovilizado detrás de unos pilares caídos. Los tanques eran vehículos de asedio clase Trex, con un blindaje pesado y cañones dobles que brillaban. Kyle no pensó. Recordó cómo se sentía estar encadenado. Como los gritos de su madre resonaban mientras se la llevaban. Como el supervisor se reía mientras lo azotaban. Como nadie vino. Hasta ahora. Se agachó, divisando un lanzacohetes del dominio caído cerca de un guardia aplastado. Corrió hacia el espacio abierto. Kyle, no, gritó Juno. Demasiado tarde. Se deslizó por el suelo, agarró el lanzador y rodó detrás de una losa de escombros. Su HUD se fijó en el tanque más cercano, gritando advertencias en sus oídos, pero sus manos se movieron por instinto. Clic. Blanco fijado. Boom. El lanzador dio una patada violenta, el misil surcando el humo. Impactó en el centro. El tanque explotó en una flor de fuego,
lanzando escombros fundidos por el aire. Kail jadeó, con los oídos zumbando, la visión borrosa. Pero no se detuvo. Recargó, disparó de nuevo. Un segundo tanque estalló, girando de lado antes de derrumbarse en el suelo en un montón de metal retorcido. El tercero giró sus cañones hacia él. Miró a la muerte a los ojos. No se inmutó. Justo antes de que disparara, 2 disparos de precisión sonaron desde arriba. Fuego de francotirador. Unidades humanas habían tomado los niveles superiores. El último tanque se derrumbó con un gemido metálico. Sus cañones nunca llegaron a disparar. El silencio cayó. Juno corrió hacia él, agarrándole el hombro. Eso ha sido una locura, dijo sin aliento. Él tosió, con humo en los pulmones. No iba a dejar que se llevaran a nadie más. Ella lo miró de forma diferente ahora. No como una víctima rescatada, ni siquiera como un soldado, sino como uno de ellos. Acostúmbrate a esta sensación, dijo ella. ¿Qué sensación? La de contraatacar y ganar. Y en ese momento, con las llamas iluminando la ciudadela a sus espaldas y el sabor a pólvora en la boca, Kail finalmente entendió lo que significaba ser humano. La ciudadela ardía a sus espaldas, sus muros una vez prístinos ahora agrietados y carbonizados. Las banderas del dominio ondeaban débilmente en el viento, manchadas de hollín y ceniza. La verdad enterrada en sus bóvedas, registros de datos, informes de cría, manifiestos de prisioneros, estaba ahora en manos humanas. Pero más que eso, estaba en las manos de Kail. Lo había visto con sus propios ojos, la prueba, los números, la brutalidad disfrazada de burocracia. De vuelta en la base móvil, Kail se sentó solo dentro de la tienda de informes, todavía agarrando el mango quemado del lanzacohetes. Le dejaron quedárselo. Un recuerdo, dijeron. No estaba seguro de si debía sentirse como orgullo o como un peso. Juno entró, su armadura manchada y arañada, pero su rostro inescrutable. Se dejó caer en el asiento frente a él. Saliste en el registro de bajas, dijo. 2 tanques. Eso es más que algunos veteranos. No me siento como un héroe, dijo Kail en voz baja. No lo eres, respondió ella secamente. Eres un superviviente. Los héroes mueren. Los supervivientes luchan. Él asintió lentamente. Eso podía entenderlo. El general Barun llegó momentos después. Sin saludos, sin formalidades, solo esa presencia tranquila y poderosa de un hombre que llevaba las guerras sobre sus hombros como si fueran marcas de nacimiento. Hemos decodificado la mayor parte del archivo de la ciudadela, dijo. Han estado atacando específicamente a los híbridos de sangre humana. No solo esclavizándolos, sino borrándolos. Kail ya lo sabía. No necesitaba los archivos. Barun continuó. Creen que nuestro linaje es peligroso, demasiado inestable, demasiado impredecible. Lo que no se dan cuenta, lo que nunca entendieron, es que son esas mismas cosas las que nos hacen inquebrantables. Kail lo miró, con la voz hueca. ¿Y ahora qué? Los hemos expuesto. Los hemos golpeado. ¿Volvemos? Barun se inclinó, con los ojos afilados. No hay vuelta atrás. Esto no fue una misión de rescate. Fue una declaración. Tocó un panel de control, mostrando un holograma de la galaxia. Puntos se iluminaron en rojo a través de una docena de sistemas. Estos son planetas esclavistas confirmados del dominio, campos de trabajo, centros de detención de sangre humana, centros de pruebas generacionales. Vamos a atacar cada uno de ellos. Juno silbó por lo bajo. Eso es la mitad del cinturón exterior. Correcto, dijo Barun. Y cuando terminemos, no habrá un solo lugar en las estrellas donde se sientan a salvo. Kail tragó saliva. ¿Y yo? Ya no eres solo un superviviente, Kail, dijo el general. Eres la chispa que encendió este fuego. No puedes simplemente marcharte. Por primera vez en su vida, Kail no quiso hacerlo. Esa noche, se emitió una transmisión por todo el sector, encriptada, cruda y destinada a ser vista por los oprimidos, no por los poderosos. Un breve mensaje con el rostro de Kail en primer plano. Mi nombre es Kail. Nací entre cadenas. Mi madre fue ejecutada por luchar.
Mi padre murió sin nombre en las minas. El dominio pensó que me quebraría, que desaparecería como el resto. Pero olvidaron una cosa. Miró directamente a la lente. Sus ojos ya no tenían miedo. Soy humano. Y nunca nos quedamos en el suelo. La señal se cortó después de 10 segundos. Era todo lo que se necesitaba. En mundos a cientos de años luz de distancia, los esclavos detuvieron su trabajo. Especies maltratadas se susurraban entre sí a través de las vallas. Y en las altas cámaras del dominio, el mensaje se repetía en cada pantalla hackeada. No una amenaza, una promesa. Las estrellas habían cambiado. La noticia del levantamiento en Alterion se extendió como plasma a través de los circuitos. Rápida, abrasadora, imposible de contener. El dominio Trex se apresuró a parchear sus sistemas, a ocultar la brecha, a manipular la narrativa. Pero era demasiado tarde. El fuego estaba encendido, y no ardía en silencio. En el mundo prisión de Gorint 7, los trabajadores esclavizados se negaron a levantarse de sus catres. En Muria Prime, estalló un motín después de que alguien pintara las palabras: somos humanos. Somos un trueno, en las puertas de la planta de procesamiento central. Se extendía como siempre lo hace la rebelión, no en discursos o pancartas, sino en susurros y sangre. Ka'il estaba en el hangar del Vigilant Reign, el portaaviones insignia de la Tierra que ahora orbitaba sobre Alterion. Era una fortaleza flotante, toda de acero negro y núcleos de gravedad zumbantes, erizada de armas que podían abrir agujeros en lunas. Pero no era la potencia de fuego lo que lo conmovía. Era el orden, el ritmo, la forma en que todos se movían como si hubieran nacido para estar allí. Como si este fuera su hogar. No hablaba mucho. No después de la transmisión. Juno dijo que era normal. Acabas de incitar una revuelta en media galaxia. Tienes permitido sentirte abrumado. No pretendía convertirme en un símbolo, le dijo. Nadie lo pretende nunca, respondió ella. Sus días ahora se mezclaban. Simulacros de entrenamiento, simulaciones de combate, informes, reuniones tácticas. Varun insistió en que Ka'il formara parte de las sesiones de planificación, no como una figura decorativa, sino como un estratega. Él entendía al enemigo desde dentro de la jaula. Su mente, afilada por años de supervivencia, comenzó a ver debilidades en el dominio que incluso los generales de la Tierra habían pasado por alto. Construyen todo para el control, dijo al Consejo de Guerra. Incluso su arquitectura, un núcleo central, todo irradiando desde ahí. Si golpeas el corazón, las extremidades mueren. Estás hablando de puntos de fallo centralizados, señaló uno de los comandantes. Ka'il asintió. El dominio no entiende la redundancia. Nunca la necesitaron. Nadie los ha presionado lo suficiente como para que importe. Hasta ahora, dijo Varun, con una rara sonrisa asomando en su voz. El siguiente objetivo ya estaba seleccionado. Draxus 12, un puesto de avanzada de nivel medio del dominio con un vasto centro de experimentación de híbridos. A diferencia de Alterion, estaba fortificado. Armado hasta los dientes. El dominio había aprendido. Esperaban un trueno esta vez, y eso es exactamente lo que la Tierra trajo. Ka'il se lanzó a la atmósfera de Draxus 12. Dentro de una cápsula más nueva esta vez, más elegante, más rápida, con su nombre estampado en el costado en letras carmesí. El equipo con él ya no era solo Juno y la División Echo. Ahora era su escuadrón. Supervivientes multiespecie, luchadores que creían no solo en la Tierra, sino en Ka'il. Se hacían llamar la línea quebrada, porque cada uno de ellos provenía de linajes que el dominio intentó borrar. Atacaron Draxus con fuerza, no con sutileza, sino con furia. Mientras otros equipos desactivaban torres de comunicación y cadenas de suministro, el escuadrón de Ka'il se abrió paso por el sector médico, habitación por habitación. Lo que vieron fue peor que cualquier cosa en Alterion. Niños en tanques de prueba, sus rasgos cambiando entre humanos y alienígenas, cuerpos destrozados y reconstruidos, nombres reemplazados por números. Ka'il no lloró. Recordó. Arrasó con los guardias como una tormenta. No porque fuera más fuerte, sino porque no tenía nada que perder. Disparó hasta que su rifle se sobrecalentó,
Luego recogió una cuchilla del dominio y se abrió camino a través de los laboratorios hasta que las paredes quedaron rojas. Juno lo encontró en el centro de la cámara principal, respirando con dificultad, cubierto de sangre que no toda era suya. «Se acabó», dijo ella en voz baja. Él no respondió. En su lugar, caminó hacia la consola de datos más cercana, la abrió y comenzó a subir todo: pruebas, imágenes, registros, directamente a la red terrestre. Miró por encima del hombro y dijo: «Ya no los estamos salvando». Juno inclinó la cabeza. «Entonces, ¿qué estamos haciendo?» «Los estamos vengando». El mensaje se emitió de nuevo. Y esta vez no fue un susurro de esperanza. Fue un grito de rabia. La guerra ya no era silenciosa. Rugía. Después de la caída de Draxus 12, el dominio intentó negarlo. Transmitieron imágenes falsas, llamaron a la rebelión un disturbio interno, culparon a mercenarios renegados. Pero sus mentiras no pudieron cubrir la verdad que se filtraba por las grietas. Imágenes de laboratorios destrozados, de prisioneros liberados, de élites del dominio suplicando piedad mientras las llamas lamían sus fortalezas. Y en el centro de todo estaba Kail. Nunca lo pidió, nunca lo quiso, pero a donde quiera que iba, la gente lo miraba como si fuera más que carne, más que cicatrices. Era una historia que podían seguir, un fuego en el que podían creer. La línea quebrada se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana. Kail, Juno y su escuadrón no solo liberaban, exponían. Cada mundo que tocaban era otra grieta en la máscara del dominio. Pero las leyendas tenían un costo. En la tercera luna de Epsilon 6, durante una operación de rescate que salió mal, perdieron a Tyre, un mitad humano, mitad Basan con ojos como oro pulido y una risa que te hacía olvidar la guerra. Una bala de francotirador le atravesó el pecho antes de que pudiera decir una palabra. Kail lo sostuvo mientras se desangraba, con las manos temblando, susurrando: «Estás bien. Estás bien». Sabiendo muy bien que no lo estaba. Tyre sonrió, con sangre en los labios. «Al menos morí libre». Luego se fue. Lo enterraron en la arena negra de Epsilon. Sin bandera, solo una simple piedra grabada con las palabras: «Nacido entre cadenas, murió rompiéndolas». Juno se sentó junto a Kail después del servicio. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente, ella dijo: «Te culpas a ti mismo». «Yo di la orden», murmuró. Y él eligió seguirla. Kail miró la tumba. «No somos soldados, Juno. Somos fantasmas con armas». Ella lo miró fijamente. «Entonces los atormentaremos hasta el infierno». La siguiente misión fue personal. Encontraron al supervisor de Alterion, Krell, el que había azotado a Kail hasta sangrar, el que se reía mientras otros sufrían. No lo habían matado en el asedio inicial. Había huido. Escondido en una finca de lujo en un planeta protegido del dominio llamado Beltrax Prime. Clase alta, rico, lleno de fiestas y silencio. El tipo de lugar que nunca olía a guerra. Hasta ahora. Kail no llevó un escuadrón esta vez. Solo a Juno. Sin órdenes, sin informes, solo 2 soldados y un nombre que necesitaba ser borrado. Se lanzaron sobre Beltrax de noche. Sin advertencia, sin piedad. La finca estaba rodeada de jardines sintéticos y drones diseñados para mantener alejada la incomodidad, pero la comodidad no era defensa contra la venganza. Kail irrumpió en los pasillos, derribando guardias con disparos silenciosos, no por eficiencia, sino porque quería que Krell lo oyera venir. Quería que ese bastardo supiera que ya no estaba a salvo. Lo encontraron escondido detrás de un muro de sirvientes, temblando en una bata de seda como el cobarde que era. «No puedes hacer esto», tartamudeó, con la voz temblorosa. «Soy un oficial de alto rango. Hay leyes». Kail apuntó su rifle. «Tus leyes murieron con el primer niño que marcaste». No apretó el gatillo. «Todavía no». En su lugar, encendió la cámara de su casco y transmitió el momento a través de la red terrestre. «Que la galaxia lo vea». Kail se acercó. «Di mi nombre». Krell parpadeó. «¿Qué? Dilo». «Kail», murmuró. Kail bajó el rifle. «Bien». Luego sacó un pequeño dispositivo de su cinturón y lo activó.
Una bengala de señalización. Momentos después, una nave de ataque humana surcó el cielo, localizando su posición y enviando una única munición de riel a través del techo. No golpeó a Kyle. Golpeó a Krell. Lo que quedó del supervisor no necesitaría ser enterrado. Juno lo miró. ¿Por qué no le disparaste? La mandíbula de Kyle estaba tensa. Porque no merecía morir en silencio. Cuando regresaron al Vigilant Reign, nadie hizo preguntas. Nadie lo necesitaba. Kyle ya no era el asustado chico mestizo encadenado. Era el trueno. Y el trueno era cada vez más fuerte. La galaxia ya no estaba en silencio. Kyle estaba de pie en el borde del puente de mando a bordo del Vigilant Reign, contemplando la vasta extensión de estrellas. Ya no se parecía al esclavo mestizo golpeado y arrastrado por el polvo y las cadenas. Su armadura brillaba en negro y rojo. Su voz se hacía oír en salas que una vez ignoraron a los de su clase. Su nombre, Kyle, resonaba a través de los sistemas, a veces con reverencia, a veces con miedo. Detrás de él, el Consejo de Guerra debatía la estrategia para el asalto final. Su objetivo, el mundo central del dominio, Barnaxis Prime. Barnaxis no era como los puestos de avanzada que habían aplastado. No era un planeta esclavo ni un laboratorio remoto. Era el orgullo del dominio, la joya de su imperio, la sede de sus gobernantes. Y estaba intacto. Nadie lo había atacado nunca. Nadie se había atrevido jamás. Hasta ahora. Las flotas están reunidas, dijo Juno, acercándose a su lado. 10 portaaviones, 16 acorazados, 4000 cápsulas de asalto. Cada especie que liberamos envió combatientes, incluso las que juraron neutralidad. No luchan por la tierra, dijo Kyle en voz baja. Luchan por sí mismos. Juno sonrió. Y por ti. Él se giró, con los ojos pesados. No digas eso. No tiene por qué gustarte ser un símbolo, dijo ella. Pero no puedes huir de ello. Fuiste la primera chispa. Nos diste el trueno. Deja que retumbe, Kyle. Cerró los ojos y respiró hondo. El tipo de respiración que tomas antes de que todo cambie. Luego dijo, terminemos con esto. La flota se movió como un eclipse, borrando la luz, tragándose las transmisiones, tragándose la esperanza. Barnaxis Prime brillaba abajo. Un planeta de torres de cristal pulido, anillos de defensa planetaria y cañones orbitales lo suficientemente grandes como para partir lunas por la mitad. Naves de guerra del dominio formaban un férreo muro de escudos sobre la atmósfera del planeta. Una última línea que nunca había sido rota. Esperaron. Pero la Tierra ya no esperaba. Kyle lideró la carga. Su cápsula se disparó desde el Vigilant Reign en un resplandor silencioso. Cientos más la siguieron. Negro fantasma, silenciosas, la muerte en todas direcciones. La red de defensa del dominio se despertó gritando, lanzando contramedidas, pero llegaron demasiado tarde. Las IAS humanas bloquearon sus sistemas antes de que sus fijaciones de objetivo pudieran completarse. La cápsula de Kyle irrumpió en la atmósfera superior, dejando una estela de fuego. Debajo de él, la aguja de la capital de Barnaxis brillaba. Un palacio de 200 pisos, con la sala del trono en la cima, albergando a los 13 soberanos del dominio. Su objetivo. Nuestra sangre construyó esa torre, pensó. Que caiga mientras observamos. La cápsula se estrelló en la plaza central, aplastando mármol y oro. Kyle salió, rifle en mano, escupiendo fuego. La Guardia Soberana los recibió con alabardas de plasma y escudos de alta frecuencia. Por un momento, fue el caos. Cuerpos golpeándose contra la piedra. Disparos abriendo agujeros en las torres y los gritos. Dioses. Los gritos sacudían el aire como música hecha de venganza. Kyle luchó como si no tuviera nada que perder, porque en cierto modo no lo tenía. Cada golpe que daba se sentía como un pago. Cada muerte, un nombre que no podía recordar de las prisiones y los laboratorios. A su lado, Juno se movía con una gracia letal, 2 cuchillas cortas rasgando a los guardias blindados como si fueran de papel. Recibió un corte en la pierna, pero no disminuyó la velocidad, ni por un segundo. «¡Adelante!», gritó Kyle. «Tomamos la torre ahora».
La línea quebrada avanzó hacia arriba, nivel por nivel. En el piso 75, encontraron a un niño, mitad humano, temblando detrás de una pared de cristal, con los ojos hinchados de llorar. El dominio los había mantenido como trofeos, prueba de su control. Kyle rompió el cristal él mismo, levantando al niño en sus brazos. «Estás a salvo», susurró. «Vas a casa». «¿Dónde está mi casa?», preguntó el niño. Kyle no respondió. En la cima de la torre, los soberanos esperaban con armaduras ceremoniales, la espalda recta, los ojos fríos. Uno dio un paso adelante, alto y de escamas plateadas. El soberano Belik, alto canciller de los Trex. «¿Así que esto es lo que traes?», se burló. «¿Un ejército de mestizos y fuego? La tierra sigue siendo una roca primitiva, escondida detrás de mitos y armas». Kyle avanzó, bajando su rifle. «No», dijo. «La tierra es memoria, y la memoria no muere. Viniste a acabar con el dominio», rió Belik. «No has acabado con nada. Simplemente nos has enfadado». Kyle sacó un pequeño dispositivo de su cinturón, un cristal de datos. Lo insertó en el mainframe de la aguja. En segundos, todo el sistema de transmisión planetaria cobró vida, mostrando imágenes de cada mundo liberado. Laboratorios, ejecuciones, niños encadenados. La verdad sin censura, inevitable, proyectándose en cada pantalla del imperio del dominio. «Ustedes se destruyeron a sí mismos», dijo Kyle. Un rugido llegó desde abajo. Millones de esclavos liberados amotinándose en las calles. La torre tembló mientras los soldados del dominio eran superados, no por potencia de fuego, sino por número, por rabia, por una historia que se negaba a ser enterrada. Belik se abalanzó, demasiado lento. Kyle lo encontró en el centro de la sala del trono, a puñetazos. Soltó su rifle. No quería una muerte limpia. La quería personal. El soberano lo golpeó con una daga de plasma, cortándole el hombro. Kyle le clavó una rodilla en el estómago. Luego lo estrelló contra el suelo una y otra vez hasta que el blanco de su túnica se volvió negro. Se paró sobre el cuerpo, con el pecho agitado. Juno cojeó a su lado, con sangre surcando su rostro. «Se acabó». «No», dijo Kyle, apenas respirando. «Ha empezado». No declararon la victoria. No había bandera que izar, ni himno que tocar. En su lugar, abrieron las puertas. La torre fue vaciada piso por piso. Prisioneros y registros liberados. El palacio de los esclavistas se convirtió en un templo de la verdad. Y luego lo quemaron hasta los cimientos. El fuego se podía ver desde la órbita. Una semana después, Kyle estaba de nuevo a bordo del Vigilant Train. Vendas limpias envolvían su costado. Las medallas que intentaron darle, las rechazó. Estaban en un cajón, intactas. Observaba cómo se construían nuevas naves en los hangares. Naves no marcadas con los colores de la Tierra, sino con el nuevo emblema, una cadena rota rodeada de estrellas. Varun se unió a él. Más viejo, más lento, pero sonriendo por una vez. «No somos un imperio», dijo el general. «Somos una advertencia». Kyle asintió. «Bien. Podríamos usar un líder. Alguien que entienda lo que realmente significa esta lucha». Kyle lo miró. «No soy un político». «No», asintió Varun. «Eres algo mejor. Eres la razón por la que nunca lo olvidarán». Kyle no respondió. Se volvió de nuevo hacia las estrellas. En algún lugar ahí fuera, más gente sufría. Más esperaban. Más susurraban historias sobre un trueno que una vez vino por ellos. Se aseguraría de que siguiera viniendo. Porque la verdad era simple. La humanidad no era perfecta. No era pura. Pero recordaba. Respondía a llamadas que nadie más atendería. Y cuando descendía, llegaba como una tormenta. No por conquista, sino por un ajuste de cuentas.